Estamos en el despoblado de Los Millares, 5.000 años de historia. Vamos a conocer este enclave arqueológico que se encuentra en Almería. Hace 4 meses que estuvimos en la provincia de Almería. Bueno, pero en aquel viaje se nos quedaron pendientes algunas cosas, como por ejemplo la visita al yacimiento calcolítico de Los Millares. Hoy vamos a hacer una pequeña ruta senderista de aproximadamente 1 hora, pero no solamente para caminar, sino para conocer los orígenes de esta tierra. Estamos en Los Millares. Se encuentra en las faldas de la Sierra de Gádor. Y fijaos también que es un lugar, un yacimiento arqueológico muy próximo al río Andarax. Las circunstancias de hace 5.000 años no son las de hoy día. Es decir, toda esta zona tenía un clima mediterráneo, una vegetación mucho más frondosa e incluso árboles. Y el río Andarax llevaba muchísima agua. La línea de costa también estaba mucho más cerca. Por tanto, como digo, era un lugar estratégico y privilegiado. El hallazgo de Los Millares aparece gracias a la construcción de ese ferrocarril, de esas vías del ferrocarril. En la actualidad tan solo se ha excavado una proporción de entre el 5 y el 10% de lo que sería todo este yacimiento arqueológico. Es decir, que todavía queda mucho por descubrir. 5.000 años de historia están bajo tierra. Fue descubierto en 1891, finales del siglo XIX, por el ingeniero de minas belga Louis Siret. Hoy se considera uno de los yacimientos arqueológicos europeos más importantes del Neolítico. Este poblado de Los Millares tuvo una vigencia aproximada de unos 1000 años, del 3200 a.C. al 2200 a.C., es de la edad del cobre. Podemos asociarlo a la época de los dólmenes de Valencina de la Concepción en Sevilla, ¿no? En nuestro caso. Tuvo un primer amurallamiento, lo que ocurre que iría esta ciudad totalmente creciendo, ampliándose, con un núcleo poblacional bastante importante, y necesitaron hacer este fortín, esta fortaleza, este recinto amurallado. A partir de aquí nos encontramos el poblado rodeado por una de las murallas más largas de la Edad del Cobre, con casi 400 metros de longitud. Y unos muros con unos 4 metros de altura aproximadamente, realizados en mampostería y sillarejos, ¿no? Que estarían todas esas piedras trabadas pues con arcilla. A lo largo de este lienzo que se conserva, pues podemos encontrarnos bastiones, que son esas torres defensivas de planta rectangular, y también torres de planta circular. Estamos en uno de los puntos mejor conservados de todo este yacimiento arqueológico de Los Millares, y esta parte debería haber sido o debería ser un fortín por todas estas estructuras conservadas aquí. Primero, esta hilada de mampostería serían unas antenas que servirían como vierteaguas, que reconducirían el sobrante de agua hacia afuera. Luego nos encontraríamos la estructura que llamamos barbacana defensiva, ese antemuro, que es donde están las saeteras para tirar las flechas, ¿no? Además muy bajas, porque esas flechas llegarían directamente hacia el órgano vital del enemigo, del contrincante que se acercase a atacar esta puerta. Y luego más atrás un antemuro y el muro, la línea de muralla propiamente dicha. Vamos a acercarnos para que lo veáis cómo queda todo este espacio. Vamos a acercarnos para que veáis la saetera.
se lanzaría fácilmente las flechas, ¿no? Y los soldados, ¿no? Pues capturarían y defenderían esta puerta, pero también hay una hipótesis que al encontrarse tan baja hay quien dice que podían ser vierteaguas, salida de los torrentes de agua, porque esta zona era una zona de torrentes de agua, que llueve con muchísima fuerza cuando llueve. Y luego, como vamos a ver a continuación, en estos muros de piedra hay unas líneas de color blanco porque son piezas realizadas en mármol. Eso es debido a las restauraciones de otro tiempo, las restauraciones de los años 50, 60 y 70, ¿no? Pero luego podemos ver como ya esas líneas de mármol blanco, que ahora vamos a enseñar, se sustituyen por estas mallas metálicas que son menos agresivas e impactan mucho menos. Claro. Poblado por este punto caliente, y nos encontramos aquí dos grandes lajas que serían las jambas, los pies de la puerta. Todo esto sería el vano de acceso a este castillo, a este recinto fortificado. Y así nos acercamos aquí, se ve una cosa muy curiosa. Una línea de piezas de mármol blanco que nos marcan hasta dónde es lo original. Todo esto está recrecido. Eso se ha hecho en la segunda mitad del siglo XX con los principios de conservación y restauración del momento, pero ahora esto ya se está sustituyendo y además ya no se hace así, se hace con fibra o malla de vidrio, que es menos agresiva, ¿no? Impacta mucho menos, ¿no? Y hace un impacto visual menos fuerte. El río lo tenemos justo ahí delante, parece seco, pero el agua es utilizado para el campo. Tiene aguas subterráneas de buena calidad. El río pasa entre las localidades de La Calderona y Santa Fe de Mondújar. ¿Y a qué se dedicaban los habitantes de esta ciudad? Pues a la agricultura. Cultivaban trigo, cebada, garbanzos, lentejas, y estos luego los almacenaban en unos grandes silos. Aparte de la muralla exterior, las casas estaban protegidas por otra interior, que aún hoy se conservan delante de las casas. Las casas mejores conservadas serían las de los dirigentes de este poblado. Utilizaron primero la piedra y luego el cobre, así que aquí delante podemos ver un taller metalúrgico. Hay distintos núcleos diferenciados. Hay una zona dedicada a necrópolis que tiene aproximadamente unas 13 hectáreas y luego el poblado propiamente dicho que tiene unas 6 hectáreas. Como veis es mucho menor a la necrópolis, es mucho más pequeño. Pero bueno, como el primer núcleo originario de esta población, de estos millares, comienza cerca del río Andaraz, va creciendo de atrás hacia adelante. Y con el tiempo la necrópolis más antigua va a quedar absorbida por el recinto amurallado, por la propia población. Vamos a ver a continuación una tumba a la que se puede entrar, muy interesante desde el punto de vista de lo que era
el rito funerario de hace 5.000 años. En la necrópolis, el enterramiento utilizado será el de tipo toloi o tolos. Esta tumba consta de 3 partes. A la entrada, un atrio o recibidor para los sacrificios. Luego, un pasillo o corredor con lajas de pizarra perforadas y nichos laterales para enterramientos infantiles. Y al fondo, la cámara circular con escalón de piedra y falsa bóveda por aproximación de hiladas. Bueno, qué guay, qué ganas de meternos dentro de esta tumba. Esta tumba, como hemos dicho, la podemos comparar con la de Valencina de la Concepción, el Dolmen de la Pastora o Matarrubilla, por ejemplo. En la parte delantera había una especie de atrio donde se dejaba en descomposición el cuerpo o se celebraba el rito antes de meter el cuerpo en el interior de este toloi. Como veis, es una tumba característica, una tumba tipo toloi, una tumba circular, de planta circular. Tiene un pasillo alargado y al final tiene el recinto circular. Luego, conforme se enterraban, se quedaban en distintos estadios, hay distintos niveles y se iban pasando los cuerpos hasta llegar hasta el final de la cámara. Cuando ya la tumba estaba colmatada de restos, pasaban generaciones y generaciones y se venían enterrando aquí pues grupos familiares y cabían al menos unos 15-20 cuerpos, pues luego se incineraban todos para dejar toda esta tumba limpia y empezar, digamos, otro proceso para empezar a enterrar a otros grupos familiares. Vamos a ir pasando por esos estadios, esos distintos niveles, que vaya a ver que está construido con grandes piedras que son lajas, y vamos a llegar al final donde vamos a ver la cubierta o la falsa bóveda por aproximación de hiladas. Todavía no existe el arco y por tanto no existe la bóveda, sino la bóveda de aproximación de hiladas. Bueno, una de las cosas antes de entrar, como veis, tiene elementos de cemento y hormigón. No es de la época, no es del Calcolítico, sino de esas restauraciones de la segunda mitad del siglo XX. Ya hoy día no se hace con esos planteamientos. En esta necrópolis se encontraron más de 100 tumbas, más de 100 tumbas. Como ves, son grandes mausoleos para grupos familiares. Y en muchas de ellas, en estas 15-20 personas, pero en algunas de ellas hasta 100 personas, que serían de una familia dirigente de este poblado de los Millares. Primer estadio. Esta segunda parte es un poquito más ancha, se abre hacia los lados. Y en esta parte de aquí ya podemos ponernos de pie. La bóveda por aproximación de hiladas. Ayudamos a dar. No puede. Además, mira, es muy interesante cómo esta tumba, dicen que la mayoría de las tumbas que se han encontrado aquí están orientadas hacia el este, hacia el nacimiento del sol, que es lo que ellos creían, ¿no? En algún momento seguro del año, un rayo de sol tiene que penetrar por esa puerta y iluminar el centro de esta sala. Como podéis ver, las grandes piedras, esas lajas de distintos tipos de piedras, las que se mezclan pizarra, como una
sale un poco al exterior, la siguiente sale un poco más, la otra sale un poco más, la otra sale un poco más y va, digamos, estrechando el círculo y queda luego arriba un espacio libre que se cubre por una gran piedra. Esta es la bóveda o falsa bóveda o bóveda de aproximación de hiladas. Fuera del recinto amurallado nos encontraríamos la necrópolis, porque el recinto amurallado de la ciudad se consideraba sagrada y se respetaba, ¿no? Aunque bueno, hemos visto el caso de una tumba en el interior porque se debe a que se quedó ahí con la ampliación de esa ciudad. Pero como decíamos, esta necrópolis tiene aproximadamente 13 hectáreas, es mayor incluso que la población. Todavía queda alguna de esas tumbas de las que se han excavado y bueno, que se ve perfectamente que tiene el mismo sistema del Toloi. De cualquier modo, nosotros ya vamos en dirección hacia la salida. Es un lugar con muchísimo encanto, es un lugar precioso que merece la pena visitar y sobre todo tener esta pequeña cita con la historia. También existe un pequeño museo para la interpretación de este conjunto arqueológico, donde se pueden leer carteles con la explicación de la elaboración de la cerámica típica de la zona, o ver maquetas que ilustran cómo eran, por ejemplo, los toloi, los dólmenes corredor con cámara circular centralizada. Y otra gran maqueta de todo el entorno natural y del yacimiento arqueológico, donde se puede ver perfectamente cómo el poblado de los Millares nace entre el río Andarax y la rambla de Huéchar. Es un espolón y a partir de aquí se expande. Se diferencian perfectamente tres grandes espacios: la necrópolis, los fortines y las torres de defensa dispersas por toda la sierra. Además, en la maqueta se puede ver el famoso puente de los 5 ojos que se hizo con los restos de este yacimiento arqueológico, y este fue una de las causas de deterioro de este conjunto. Como siempre, es el propio hombre el que pisa su propia historia. También se piensa que fueron los terremotos la principal causa de abandono de este poblado. Desde el museo, un pequeño sendero nos dirige al área de interpretación, donde se han recreado cabañas, dólmenes, una parte del lienzo de muralla y algún torreón, donde se simula también la vida en la prehistoria.